De todos modos, mientras estaba orando, el Señor me dio esta palabra, honor. Me gusta mucho predicar sobre el honor. Y entonces pensé, una vez prediqué que el honor es la llave que abre todas las puertas y lo creo profundamente, ¿no? John Bevere también escribió un libro muy lindo, La recompensa del honor, hablando de cuánto cuando honramos a Dios, cuánto realmente se abren los cielos, etcétera, etcétera. Y entonces, mientras hablaba decía, está bien, entonces lo que sé del honor. En cambio, me llamó la atención mientras leía los pasajes sobre el honor, sobre cuánto el honor en la Biblia no es un concepto abstracto, sino que es algo muy concreto. Y por eso titulé esta prédica, Más allá de las palabras, la cuenta del honor. Digan conmigo, más allá de las palabras, la cuenta del honor. Amén. Y queremos leer este pasaje en Primera de Timoteo. Este será nuestro primer pasaje, Primera de Timoteo 5 del 17 al 18, que dice así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Entonces, los ancianos eran las personas que se ocupaban de la iglesia porque aún no se les llamaba pastores. Después de un tiempo se les llama pastores porque antes el apóstol Pablo y los apóstoles establecían ancianos. Los ancianos eran ancianos en todos los sentidos, eran ancianos en la fe, o sea, gente que tenía más tiempo en la fe, pero también en edad, gente que tenía experiencia. Y eran ellos quienes llevaban la palabra de Dios, algunos de ellos enseñaban, así que había este grupo de ancianos que decidía en conjunto. Y luego también estaban los que presidían, es decir, que llevaban la palabra de Dios. ¿Y qué está diciendo? A los ancianos, o sea, a las personas que predican la palabra de Dios en medio de este grupo de personas que era la guía de la iglesia y que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Digan conmigo, doble honor. La palabra honor tiene que ver con el respeto, amén. Y por eso ellos, quien te trae la palabra de Dios, quien te enseña la palabra de Dios, dice, debes tener doble honor. No solo debes honrar, porque debemos honrar a todos. Digan conmigo, debemos honrar a todos. Pero está diciendo, aquellos que te enseñan la palabra de Dios, doble honor. ¿Por qué? De hecho, dicen, aquellos que gobiernan bien, porque hay una doble responsabilidad. Siempre que encontramos doble honor es porque hay una doble responsabilidad. Amén. Por ejemplo, si este lugar se incendia y nunca se incendiará en el nombre de Jesús, ¿quién es el que va a la cárcel? ¿Tú o yo? Yo, y ustedes me verán, traerán naranjas, no si llegará a pasar, pero no pasará en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque hay una doble responsabilidad. ¿Qué tipo de palabras predicaré yo? Dios me juzgará y juzgará a cualquiera que lleve la palabra de Dios basándose en lo que permitimos que entrara en la iglesia y lo que no permitimos. Porque el pastor, lógicamente este pasaje habla de Jesús, en Juan 10 dice que es la puerta de las ovejas, pero por lo general el pastor, el liderazgo de la iglesia, es quien decide lo que entra y lo que no entra, qué dirección toma la iglesia. Y por eso si hacemos todo bien, no hacemos todo bien. Y por eso es cierto que tal vez tengas doble honor porque tienes doble responsabilidad. Amén. Y entonces aquí dice doble honor. Tanto es así que en los Estados Unidos encontrarán a algunas personas, algunos ministros, que en lugar de llamarse pastores, se llaman honorables, que significa digno de honor. Nosotros también tenemos en política a los honorables, ¿cierto? No nos gusta mucho el asunto en la política, pero ahí está. ¿Qué significa honorable fulano de tal? La persona que merece honor. ¿Por qué merece honor? No es como todos los demás. No es por la persona que es, sino por el cargo que ocupa. Amén. Así que todas las personas son iguales, pero esa persona tiene una responsabilidad ante la ley, ante el pueblo diferente. Amén. Y por lo general, por la responsabilidad que tiene, también se le paga más entre nosotros, incluso generosamente, podemos decirlo. Entonces, ¿qué está diciendo? Sean considerados dignos de doble honor, especialmente aquellos que se esfuerzan en la predicación y en la enseñanza. De hecho, la escritura dice, no pongas bozal al buey que trilla y el obrero es digno de su salario. Y sé que pueden decir, sí, ya lo he leído. Yo también lo había leído, pero nunca había relacionado que cuando la Biblia habla de honor está hablando de economía, no solo de respeto.
Porque en el contexto está diciendo, de hecho, digan conmigo, de hecho, antes está diciendo doble honor. De hecho, no pongas bozal al buey que trilla. Está diciendo, deja que el buey que trabaja, que trilla, coma porque está trabajando. Y luego dirá, el obrero es digno de su salario. Algunos dicen, el obrero es digno de su mercancía. Otros dicen, de su mercedes. El obrero es digno de su salario. ¿Qué está diciendo? Que a las personas que queremos honrar porque predican la palabra de Dios y tranquilos que no pediré una ofrenda, nadie tendrá que dar dinero, solo les estoy enseñando, ¿no? Porque uno dice, Dios mío, ahora viene una ofrenda. No la hay, la ofrenda ya se hizo. Yo, por cierto, cuando hablo de economía nunca lo hago antes de las ofrendas porque creo que podemos manipular a la gente. En ese momento está el factor emocional que dice, entonces tengo que dar. Y tienes que aprender los principios de la Biblia porque debes aprender, no debes dar nunca por emotividad. Así que en esta iglesia nunca haré un sermón enseñando cómo dar el diezmo y las ofrendas antes de las ofrendas, porque no quiero manipular a nadie, sino que quiero enseñarles lo que dice la Biblia. ¿Pienso que es correcto así? No me gustan los que están 300 horas antes de las ofrendas diciendo por qué uno tiene que dar, porque no podemos ni debemos manipular a la gente y podríamos hacerlo actuando así. Amén. Así que aquí está diciendo que para honrar a alguien doblemente tú le das dinero. Está diciendo, mira, la persona que predicará de hecho deberá ganar cosas, dinero, su salario porque está predicando. De hecho es así, una persona que vive a tiempo completo solo haciendo esto, hay ministros también que trabajan, pero uno que hace solo esto debería tener una economía para hacer esto. En la Didache es un documento, lo llaman incluso como la enseñanza de los apóstoles, lo llaman el texto o el evangelio de los apóstoles. ¿Quién ha oído hablar alguna vez de este libro que se llama la Didache? Si no han oído hablar, pueden descargarlo, lo encuentran en internet. Es el primer documento de la iglesia justo después de los evangelios y la Biblia y cuenta cómo los primeros apóstoles, o sea, Jesús ya no está, como los primeros apóstoles, por tanto ya los apóstoles del Cordero y también los apóstoles de los apóstoles, los discípulos de los apóstoles se movían en la iglesia. Así que es el primerísimo documento de la iglesia que cuenta qué pasaba justo después de que Jesús ya no estuviera aquí y que el Espíritu Santo ya estaba en medio del pueblo y cómo se movía la iglesia. Y la Didache, mira lo que dice, subraya la importancia, si van a leer allí, la importancia de proveer espiritualmente para aquellos que te predican la palabra de Dios. Así que la Didache decía a aquel que te enseña, al maestro, a la persona que va de una ciudad a otra a predicar la palabra de Dios, que esta persona debería ser incluso recompensada, mantenida por quien recibía la palabra. Así que cuando recibes algo de alguien, bendice, honra a esta persona, no solo respetando, sino hónrala de una manera concreta. Cuando vi esto, empecé a ver pasajes en la Biblia donde hablan de honra, donde la honra está muy ligada a la economía. Y yo pensé, ¿por qué la honra está ligada a la economía? Porque Dios quiere que no amemos solo con palabras, sino que de hecho sea verdad. Les doy un ejemplo. Si le dices a tu esposa, te amo, ella está muy feliz de que lo digas, ¿no? Y luego le escribes una carta, te amo, le mandas mensajes, te amo mucho, te amo, te amo, te amo. Si en 10 años este te amo nunca se ha transformado en nada concreto, díganme, ¿quién quiere escuchar otro te amo? Te amo tanto que... ¿Cierto? Por ejemplo, cuando un chico está por casarse, recuerdo a mi sobrino que se casó el año pasado, que estaba ahí trabajando de noche de camarero para comprar el anillo, para pedirle la mano, porque no bastaba con decir quiero casarme contigo, tenía que presentarse con algo y tenía que presentarse con algo importante. De hecho, no era un anillo de papel, sino que era un anillo de brillantes, ¿cierto? Solo hay un problema, que después de regalarle una Louis Vuitton no puedes volver a darle una OBS. ¿Saben, no? Porque luego cuando tú regalas algo aquí dirá, ahora me ama de OBS. Así que atentos, porque cuando honras incluso con la economía, uno siempre quiere más, ¿cierto? Dice, el amor que hace. ¿Decrece o crece? Así que recuerda, empieza lento con la OBS, luego poco a poco, porque si empiezas desde aquí se acabó.
Es obvio, te amo, te amo, te amo, pero nunca te doy nada concreto. No trabajo, nunca tendremos una casa, nunca compramos nada. Así que este te amo debe transformarse en cosas concretas, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Y he notado en la Biblia que cuando se habla de honra, Dios, creo, esta es mi convicción personal, no está escrito exactamente así en la Biblia, te enseña a honrarlo con cosas que te cuestan, a honrarlo de forma concreta, no solo decir te amo. De hecho, en el libro de Isaías dice que le decimos te amo, te amo, te amo a Dios. Y luego dice que los idólatras honran mejor a sus ídolos de lo que el pueblo de Israel en ese momento estaba honrando a Dios. ¿Por qué? Porque concretamente no basta con hablar, sino que debemos ser personas concretas. Amén. Mira otro pasaje, Proverbios 3, 9, 10 dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Está diciendo, no basta con decir Señor, te respeto. Yo respeto al Señor, pero respeto también lo que Él me ha dicho. Y en la ley estaba que yo debía llevar las primicias a Dios y cada ingreso mío, cada bien mío lo llevaba al Señor. Entonces uno dice, pero Dios, ¿qué hacía? Dios nada, no hacía nada. Dios come, Dios no necesita tu dinero, Él es el dueño del oro y de la plata. Pero Él le estaba enseñando a su pueblo que lo primero era para Dios, como el primer pensamiento del día, como el mejor momento de nuestra oración. Entonces, ¿qué hacía? En cuanto tenía mi cosecha, tomaba la primera gavilla. No esperaba diciendo, bueno, cuando vaya a la iglesia llevo el diezmo. No. Yo tomaba la primera gavilla, dejaba el trabajo e iba al templo a decir, antes de gastar el dinero en cualquier otra cosa, lo traigo aquí para decir, Dios, gracias por haberme dado la semilla y por haberme dado la cosecha. Antes que cualquier otra cosa, pensaba en Él. ¿Qué estaba enseñando Dios? Que el primer pensamiento, el primer agradecimiento era para Él. ¿Por qué lo hacía de forma concreta? Porque nosotros vivimos de cosas concretas. La Biblia habla tanto de economía que nos da miedo. En cuanto el pueblo desobedecía, ¿qué pasaba? No tendrás más cosecha. O sea, Dios decía, me desobedece, quito el dinero. Uno dice, ¿por qué no le quitaste a la mujer? Porque el dinero era más importante. La verdad es que en cuanto Dios les quitaba el dinero, les quitaba el grano, como suele decirse en el sentido literal de la palabra, ellos se arrepentían. Mándanos la lluvia, queremos comer. Y entonces esa era la moneda de cambio, porque Dios conoce a sus hijos. Amén. Y por eso honra al Señor, de nuevo dice, con tus bienes, con todas tus primicias y con todas tus ganancias. Y digan conmigo, Y la consecuencia de la honra son milagros. Y la consecuencia de la honra no es por la cosa en sí, sino por el corazón de poner a Dios por encima de todo y de no estar apegados a la cosa más que al Señor. Amén. Así que la expresión natural de la honra en la Biblia son las finanzas. Se los mostraré con otros pasajes. Piensa qué absurdo. Entonces decimos, honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa, lo dice allá en Efesios. Cuando pensamos en honrar al padre y a la madre, uno dice, debo respetar a mi padre y a mi madre, ¿verdad? Debo saber cómo hablarles. No puedo decir, oye tú. ¿Sabían que en la Biblia, en la ley, menos mal que Jesús vino y no vivimos bajo la ley, pero el hijo que deshonraba públicamente al padre, o sea que lo confrontaba, ¿quién recuerda qué le pasaba? Moría a pedradas. ¿No tendríamos más jóvenes en esta iglesia? O sea, si tú confrontabas, si tu hijo confronta, lo llevabas delante de todos y la gente tomaba las piedras y lo liquidaba. Es obvio, estamos hablando de un pueblo bárbaro al que Dios le puso medidas extremas para educarlo. Amén. El propósito en esa época era educar a un pueblo bárbaro como si fuera hoy en algunas naciones donde por nada se matan, etcétera. Para educar a un pueblo bárbaro era entonces, debes honrar no solo con palabras, porque en la ley la forma de honrar, aunque leamos honra a tu padre y a tu madre, ¿saben cuál era la forma de la ley de honrar al padre y a la madre? No era solo te respeto, en algunas naciones dicen papá bendíceme antes de ir a dormir. ¿Saben qué era? Mira lo que dice, era la forma. Debías ocuparte de tus padres si ellos no tenían dinero y debías ocuparte de tus padres cuando fueran ancianos, porque no había jubilación en esa época, estaban los hijos.
De hecho, alguien que no tenía hijos decía, moriré pobre, porque cuando ya no podía trabajar no existía la jubilación como hoy. Así que honrar al padre y a la madre no significa solo te quiero, significa que te ocupas de ellos. Cuidas a Yayi, ¿no? Como yo. Haces de dog sitter y les pagas todo. Porque en cierto punto, cuando creces, eres tú quien provee para ellos. Sé que diré una herejía en Italia porque ustedes se hacen mantener por sus padres a los 200 años y aún esperan que les dejen la casa. Pero esto no es bíblico. Eres tú quien debe proveer para ellos. Y deja que su casa se la gasten en vacaciones, han trabajado toda la vida, que vayan a viajar, que tengan dinero para poder pagar a una cuidadora. Amén. Solo un amén de una sudamericana. Bien, Neri, gracias. Porque es así, hay gente que está ahí esperando a ver cuándo muere para que me deje la herencia. Después de que hayas empezado a trabajar, esperemos que no a los 500 años, sino a los 18, 19, ¿no? En cuanto se puede en Italia, en Sudamérica se trabaja desde los 14, tú debes proveer. Amén. Eres tú quien debe sacarlos, ya no son ellos quienes te sacan a ti. Aunque sé que hay gente que sale con sus padres, tiene 65 años y todavía tu mamá de 80 con su jubilación te paga la pizza. Qué vergüenza. Díganlo conmigo, qué vergüenza. Qué vergüenza. Entonces la expresión natural de la honra eran las finanzas, porque es algo que nos debe costar. Amén. No se le da a Dios algo que no te cuesta, se le da a Dios algo que cuesta. Digan conmigo que cuesta. Miren, quiero mostrarles un pasaje en la Biblia. Abran conmigo en 2 de Samuel 24, 18, 25. Segundo de Samuel 24, 18, 25 dice así: aquel día, bueno, el contexto es este. David se había equivocado, Dios le había dicho, él le había pedido a Dios, en fin, él quería hacer un censo y Dios no le había dicho que hiciera un censo, porque muchas veces en la Biblia Dios dice, haz un censo, cuenta cuánta gente tienes para saber cuánta fuerza bélica tienes. Dios no lo había pedido, pero David se ve que tuvo un poco de miedo, hizo un censo y Dios no se lo había pedido. Y entonces Dios dijo, no, esto está mal. Tanto es así que uno de los generales de David dijo, pero ¿qué te ha hecho Dios para que hagas un censo? El problema no era el censo, era que en vez de confiar en Dios, yo quiero ver cuántas armas tengo para poder pelear. Y Dios lo castiga, le dice que elija, dice, elige, ¿quieres que te ponga en manos de tus enemigos? ¿Qué quieres que haga? Él dijo, prefiero estar en las manos de Dios, porque Dios es mejor que los hombres. Cualquier cosa que me hagas tú está bien. No me pongas en manos de los hombres. Inteligente él. Y entonces en ese momento viene una peste y esta peste empieza en fin a hacer daño a la gente y David le pide a Dios, por favor, me equivoqué yo, no quiero que el pueblo sufra. ¿Qué debo hacer para detener la peste? Dice así, aquel día Gad fue a David y dijo, Saúl, sube. Él está preguntando, ¿qué hago por Dios? Sube, para cancelar la peste. Erige un altar al Señor en la era de Araúna, que era un señor, el Jebuseo. David subió según la palabra de Gad, que era este profeta, como el Señor había mandado. Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que se dirigían hacia él. Araúna salió, se postró ante el rey con el rostro en tierra. Luego Araúna dijo, ¿por qué el rey mi señor viene a su siervo? David respondió, para comprarte esta era y construir allí un altar al Señor, a fin de que la plaga cese de ensañarse con el pueblo. Araúna dijo a David, el rey mi señor tome y ofrezca lo que le plazca. Aquí están los bueyes para el holocausto, los trillos y los yugos de los bueyes servirán de leña. Todas estas cosas, oh rey, Araúna te las da. O sea, llega mi rey, dice, necesito ese monte de ahí porque quiero adorar al Señor. Y el tipo, un poco por miedo, porque David ya se había cargado a cualquiera que dijera que no, un poco porque dice, toma los bueyes, hazlo, te lo doy gratis, le dijo. Y luego Araúna dijo al rey, que el Señor tu Dios te sea propicio. Pero el rey respondió a Araúna que quería decir, te doy todo gratis. No, yo te compraré estas cosas por su precio y no ofreceré al Señor, a mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. Digan, ¿debe costarte algo? Cuando amas a alguien, el regalo debe costarte algo. ¿Eh?
No es solo te escribo una carta porque el primer día estás contento con la carta, pero después de la carta demuestra cuánto amas. No hablo solo de los hombres hacia las mujeres, también de las mujeres hacia los hombres. Es su cumpleaños. Organízale un viaje, llévale una sorpresa, haz algo que le guste a él, no que te guste a ti, ¿verdad? Haz algo que le guste a él, no cocines, no sé, esos canapés. ¿Saben qué es? Esa cosa que dan los franceses. Hazle una parrillada, que es hombre, al hombre le gusta la carne. Así que debe ser algo que cueste. Y demostramos cuánto amamos de acuerdo también, digan cómo. También con el valor que nosotros damos. Y no hablo solo de dar cosas, porque a veces puedes dar cosas, pero no das tu corazón. Entonces no vale nada, ¿no? Te hablo de hacer cosas concretas de todos modos. Se ama concretamente, no se ama solo con palabras. Amén. Te amo mucho, pero nunca estoy en casa. Puedes darme hasta todos los autos del mundo. Tu amor, te amo tanto que renuncio a trabajos, a veces hasta a dinero para estar contigo y con los hijos. Te amo tanto que me sacrifico por ti. No hablo solo de hombres, hablo también de mujeres. Te amo tanto que en vez de gastar todo lo que ganas con esfuerzo, yo ahorro para ayudarte. Amén. Y cuando mostramos el amor de una forma concreta, digan cómo. Concreto, esto según la Biblia es una forma de honrar a quien está cerca, pero te debe costar. Digan cómo. Costar. Amén. Así que mantener al padre y a la madre cuando son ancianos o honrarlos tiene que ver con te honro por tanto. Yo, saben, ya se los he dicho varias veces, cada año, desde hace muchos años, honro a mi madre dándole un viaje. Obviamente ahora ella se aprovecha. No, porque antes era así, vamos a Génova. Ahora me dice, pero a Japón, ¿cuándo vamos? Está el cerdito de Maui. Yo siempre tengo cosas donde pongo, hago mis ahorros. Y hago lo mismo con mis pastores. Mis pastores cuando están conmigo, ellos nunca pagan nada. Y podrían, ¿no? Pero yo no se lo permito, les llevo yo las maletas. Siempre. Lo mismo cuando estás en el auto. Cada nación tiene lo suyo, pero el mejor lugar se lo doy a mi madre o a mis pastores o a la persona que quiero honrar. En Italia, por ejemplo, el lugar de honor, muchas veces si el conductor es la persona, en fin, el dueño de casa, del auto, el conductor, tú le das el honor a tu pastor o a quien te enseña la palabra de sentarse al lado. En otras naciones va sentado atrás, no importa dónde sea, cada nación tiene lo suyo, pero lo honras. Lo mismo, el mejor lugar en la mesa se lo doy a la persona que quiero honrar más. O en general a la persona más anciana, porque aunque estuvieran aquí mis pastores, pero hay un señor anciano, la Biblia nos enseña que primero se debe honrar al anciano por los años que tiene. Así que les habría dado el mejor lugar a ellos y el segundo mejor a los míos. Lo mismo cuando estamos orando, cuando estás en una casa, no eres, si estoy con mis pastores, digo, soy la dueña de casa y digo, la oración les toca a ustedes. ¿Quién hace la oración? ¿A quién quiero honrar? Luego, si ellos me dicen, absolutamente no, hazla tú, la hago yo, pero nunca tomo la iniciativa de orar yo si estoy con mis pastores, no existe. Significa falta de honra, educación en teoría. Así que hay pequeñas cosas, pequeños gestos, pero yo siempre que están aquí organizo para ellos. Es mi forma, cada uno tiene un lenguaje de amor. A mí me gustan los momentos especiales. Organizo con ellos unas vacaciones, un día, 2, pagadas por mí porque quiero honrarlos, porque ellos cuidan mi vida. Es mi forma de decir, estoy muy feliz de que cuiden mi vida. Y ellos me lo piden jamás. La honra no se pide, la honra se da. Y mi madre me dice, ¿me tienes que pagar las vacaciones? Jamás. Sino que soy yo quien dice, absolutamente no, mamá, eres mi madre, me has cuidado toda la vida, me engendraste, me educaste, quiero honrarte haciendo que seas feliz. Cualquier cosa que te guste, seré hasta la dog sitter si es lo que quieres. Amén. Esto se llama honrar de un modo concreto. Díganlo conmigo, concreto. Algunos, sin embargo, en la Biblia incluso usaban un poco de espiritualidad para no intentar honrar a sus padres. Miren en Marcos 7, 11, 13, dice así: ustedes, en cambio, si alguien dice a su padre o a su madre, aquello con lo que podría ayudarte es corbán,
que significa una ofrenda para el Señor, ya no le permiten hacer nada por su padre o por su madre, anulando así la palabra de Dios con la tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas parecidas. ¿Ven que de nuevo la honra se vincula al dinero? Porque está diciendo, ustedes dicen, pero no puedo porque esto es una ofrenda para el Señor. Y está diciendo, así estás anulando, no habla del diezmo, aquí habla de ofrendas, estás diciendo, no te ayudo porque debo ayudar a las misiones. No, antes de ayudar a las misiones, si tienes a tu madre o a tu padre con necesidad, tenías que ayudar a los de tu casa. Amén. Saben que nuestra iglesia es súper misionera, es más maravilloso. Logramos cubrir todo el viaje a Rumanía, ahora están allí, y también cubrimos todos los kits dentro de la prisión con la ofrenda del miércoles. Nuestra iglesia es súper generosa, pero si me dices, tengo 5 euros, ayudo a mi madre o voy a las misiones, ayuda a tu madre. Amén. Porque así es justo. Y así ven que una vez más está diciendo que la forma de honrar a los padres es con la economía. Pero veamos algún otro gesto que tenga que ver con esto. ¿Nos acordamos de María? María de Betania. ¿Qué hizo? Entonces tenemos en la Biblia pasajes donde no dice explícitamente que es María de Betania, habla casi como si fueran 2 personas diferentes. Yo creo que son 2 diferentes, una que llega a la casa de Simón y rompe este vidrio, este frasco con un perfume que costaba el sueldo de un año a los pies de Jesús. Solo hay uno que se queja. ¿Quién era? Quiz. Judas. ¿Recuerdan por qué se queja? La Biblia dice así, decía esto porque robaba el dinero de la bolsa de los apóstoles. O sea, el único que se queja de que le estaba dando algo a Jesús que costaba caro era el que estaba interesado más en el dinero que en Jesús. No hay otro de los apóstoles que se haya quejado. Y muchas veces cuando hablamos de economía, de diezmos, de ofrendas, los que arrugan la nariz porque están tan interesados en el dinero y luego dicen no. Inventan incluso doctrinas que no existen con tal de no dar porque están interesados en el dinero. Es una forma de decir yo no puedo dar porque inventan doctrinas. Seguro porque una persona que ama a Dios quiere honrar a Dios. Una persona que ama a Dios tiene el placer. Yo cuando recibo mi sueldo tengo el placer, ni siquiera lo toco. De hecho, el Stefano, que es la persona que luego hace las nóminas en la iglesia, lo sabe que ni siquiera quiero tocar lo mío. Dice, pero va directo al Señor. Con honor yo he elegido, por ejemplo, dar a Dios el 20%. Él no me lo pide porque mi meta en la vida un día es vivir con el 10 y hacer que el 90 vaya a Dios, no que el 90 vaya a mí.